tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas. Alfredo, Mario García me saluda, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por el llamado, Mario. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Como yo decía en la apertura, casi todos los jueves digo lo mismo, siempre pasan cosas todos los jueves, ¿no? Y les repito a grandes rasgos los títulos que comprenden justamente lo económico-social. Hoy hubo un comunicado después de una reunión que tuvieron en Brasil, un encuentro que se desarrolló en Brasil, Cristalina Georgieva con el ministro de Economía Luis Caputo, en el sentido que fue una reunión constructiva, un comunicado de esos formales, los esfuerzos y todo, pero como yo decía, el poncho no aparece, fondos frescos no habrá, acá los economistas todos al coro pidiendo que se levante el cepo, por una parte, y por otra parte, un ensayo corporativo que comienza a teclear, porque aparentemente la CGT hoy, en una interna que tienen, para neutralizar el pedido de paro general con el que insistiaba Pablo Moyano, negociaron y en definitiva acordaron que la CGT no va a participar del Consejo de Mayo, que instrumenta el Pacto de Mayo, en esta suerte de ensayo corporativo tantas veces repetido en Argentina. Alfredo. Sí, bueno, vamos por partes. Lo del fondo está en línea con lo que siempre hemos hablado. Con el fondo uno puede lograr una refinanciación, tiene que negociar a partir de septiembre, a más tardar en noviembre, que son las dos últimos metas, digamos, de alguna manera, que hay que llegar, y se terminó el crédito viejo. Si no, tenemos que empezar a pagar en términos netos. Por lo tanto, hay que seguir refinanciando los capitales en el marco de otro acuerdo general. Si eso es el 30% de la exposición del fondo con los países en desarrollo, cuénteme usted qué piensa sacarle de plata fresca al fondo. Olvidémonos de eso. Más allá de algún apoyo en algún momento de la mitad de los intereses por un año, alguna cuestión por el estilo. O sea que pues eso está absolutamente en línea con lo que uno esperaba, porque además le acabamos supongo que el ministro iba a explicarle al fondo por qué estas medidas que han decidido de intervenir en el contado con liqui es una aproximación a esa idea de eliminar las prácticas de tipo de cambio múltiple. Sí es pasos correctos y que deben ser bien recibidos por el fondo, la medida de permitir que más gente acceda al MEP de alguna manera y de reducir los plazos de pago de las importaciones, ¿no es cierto? Eso ha sido en el buen sentido. Así que eso está claro. Y por el otro lado, seguimos digiriendo toda esta situación nueva que uno no sabe muy bien dónde termina, de todas las medidas financieras y cambiarias que hemos estado conociendo en estos días, ¿no es cierto? Sobre eso le hago una pregunta. ¿No es desvestir un santo para vestir otro? O sea, cambiarle el endeudamiento del Banco Central al Tesoro. Siempre es de buena práctica que la deuda quede en manos del verdadero deudor, que es el Tesoro, y no el pobre Banco Central, para dejarle al Banco Central que cumpla los roles que tiene que cumplir de supervisión, regulación del sistema financiero, etcétera, etcétera. Dicho esto, lo que no está para nada claro, usted recuerda algún el tema, ¿no? O sea, el Banco Central se saca de encima de su activo un montón de títulos que tenía ahí, que había recibido el Tesoro inmovilizados, se los da al Tesoro y el Tesoro le da estas nuevas letras que se llama letras fiscales. Entonces, con esas letras fiscales el Banco Central se la da a los bancos a cambio de pases,
de los famosos pases, y entonces en el activo de los bancos queda un crédito contra el Tesoro y no un crédito contra el Banco Central. Entonces ahí aparecen varios temas. Primero, los bancos van a quedar con una exposición contra el Tesoro muy grande, antes la tenían con el Banco Central, y los bancos estaban más cómodos teniendo como deudor al Banco Central y no al Tesoro. Pero segundo y más importante, ellos dicen, el Banco Central dice de ahora en adelante emisión cero. Ahora, si el Banco X llega a tener una Dios no quiera, una corrida contra sus depósitos, lo que va a tener que darse vuelta y decirle al Banco Central, che, dame plata, porque los depositantes que se llevan los pesos quieren pesos precisamente. Entonces, yo te devuelvo las LEFIs, vos dame pesos a cambio. Ahí usted tiene expansión monetaria. ¿Cómo va a lidiar eso el Banco Central? No va a pasar, no va a pasar, no es un argumento convincente. Vos tenés que explicar cuál es tu regla de prestamista de última instancia. El Banco Central ha dicho por ahora que si eso pasara le vamos a dar pases activos, que son lo contrario de pases pasivos. Usted se acuerda de los pases pasivos, el Banco Central sacaba pesos del mercado y le daba un bono a los bancos, un título a los bancos. Y acá es al revés, ¿no es cierto? Lo que se llama pases activos. Ese capítulo no está aclarado, y si yo estuviera en un banco estaría un poco preocupado. Probablemente ellos tengan una respuesta del Banco Central de cómo se va a actuar en esa emergencia, y por eso se quedan tranquilos. Pero es todo muy complicado está todo muy mezclado y muy complicado de desatar en este momento. Bueno, bien, hay obviamente que hasta ahora el gobierno ha actuado en esta inflación que aparentemente también en este mes de julio estaría dando por debajo del 4, ahí 300, un número exactamente similar. Después del salto, perdóneme Mario, después del salto de las primeras 2 semanas, los datos de la tercera semana dan mejor, ¿no es cierto? Y entonces en promedio estaría entre 3,5 y 4, efectivamente. Bueno, muy bien. Bueno, pero obviamente que esto fue a favor de él, 2 anclas, ¿no? La fiscal, con todas estas aclaraciones que usted hace en materia de movimientos financieros entre los bancos, el Tesoro y el Banco Central, y también el ancla cambiaria, que como yo decía, los economistas casi unánimemente están pidiendo que se levante el cepo ahora, porque se levante el cepo para, en definitiva, dicen que toque el vértice de la B corta, finalmente piso y rebote, pero ¿qué condiciones tendría que estar dadas para poder levantar el cepo, Alfredo? Para poder levantar el cepo usted necesitaría el gobierno quisiera tener una cantidad de reservas que le diera la tranquilidad de que si se disparara, el tipo de cambio puede intervenir con fuerza. Y esas reservas no están disponibles. Esa es la verdad de la posición del gobierno. Pueden jugarse a su sola credibilidad. A su sola credibilidad es, no tengo la reserva, pero a mí no me van a correr, no me van a correr contra el mercado de cambio, suelto el cepo y chau. Yo creo que la decisión de ir sobre liberando las importaciones de las dos que le comenté antes va en el buen sentido, porque si bien sacrifica reservas, porque usted le va a tener, entre comillas, que pagar más rápido a los importadores, de eso se trata. Antes era como que le tenía la plata por ahí 3 o 6 meses. Normaliza, es una señal que ayuda a la confiabilidad, si bien puede sacrificar a corto plazo reservas. Pero el gran temor es que usted tiene todavía 15 billones de pesos, 15 millones de pesos, lo cual en números redondos son 15.000 millones de dólares de depósito a plazo fijo. Entonces, si eso el día de mañana decide irse a cualquier lugar que se vaya, es un lío importante.
es un día importante. O sea, si va al mercado de cambio, no le cuento, si se va a bienes, es un golpe de inflación. Por eso, cuando el ministro de Economía dice, ustedes van a necesitar los pesos, está diciendo indirectamente, yo voy sacando pesos, pero también en algún momento vas a tener que romper el chanchito que te tenés en el plazo fijo, eventualmente para pagar impuestos. Que habrá oído el mensaje del ministro, ¿no? Ahora, para levantar el cepo, bueno, estamos coincidiendo, usted señalaba, se necesitaría una masa crítica que obviamente el Fondo Monetario no está dispuesto, que es conveniente no endeudarse más, a lo sumo el Fondo Monetario va a ser un rollover, como decíamos recién, pero por otra parte, hay una contradicción en el sector privado, ¿no? Se le levanta el cepo, pero que baje la inflación, es de vuelta el perro que se muerde la cola, porque además hay los sectores exportadores que están también pidiendo un ajuste del tipo de cambio, eso va a precios. Realmente podemos decir que en este momento esta administración como nunca está en una verdadera encrucijada, ¿no? Hay una encrucijada que están tratando de resolver, yo no diría paso a paso, no diría que estén procrastinando o postergando decisiones, pero están tratando Ajá. de ir paso a paso y eso hasta cierto punto es entendible, ¿no es cierto? Terminen de lo que primero que tenemos que testear es que esta promesa de la emisión cero por el lado monetario es cierta. Eso es lo que tenemos que Ajá. monitorear seguramente los próximos 3 o 4 meses y que no hay nada ahí metido, ningún cable suelto. Correcto. Bueno, ¿cómo andamos en el IAF? ¿Encuentros que se están desarrollando, proyectando? Estamos bien, estamos encarando la convención que vamos a hacer en Mendoza en el primer fin de semana de septiembre, ahí para el 4 de septiembre, siempre con un objetivo de mirar temas un poco de más largo plazo, y como Bueno, en el interior, ¿no es cierto? En este caso en Mendoza. Así que estamos trabajando en ese rubro y estamos trabajando también con las certificaciones internacionales que da el IAF, que son 2 certificaciones para analistas financieros y para idóneos, ajá. que son el Certified International Investor Analyst, que se da con la Asociación Europea de Analistas Financieros, para que se entienda más fácil, y otro curso más de base local. Así que estamos a full. Y además, bueno, ¿por qué no reiteramos para la gente en general? Ustedes hacen un informe mensual y hay un sitio para acceder para verlo. Sí, claro, exactamente. Nosotros tenemos un informe mensual que se cuelga en la página del IAF, en donde muchas de estas cuestiones de las cuales hablamos habitualmente se pueden encontrar, ¿no es cierto? Alfredo, le agradezco mucho que nos haya acompañado, como siempre, muy amable. Mario, ha sido un gusto, le mando un abrazo grande y buenas noches, ¿eh? Buenas noches, gracias. Ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Girón, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas.